acompaña esta tarde Alejandro Pérez Reyes, gerente de gestión de activos de Credicorp Capital, esta entidad del grupo Credicorp relativamente nueva, pero que está acelerando, yendo a pasos acelerados, mejor dicho, en su promoción, sobre todo de este mercado integrado latinoamericano, que es un esfuerzo con Colombia y Chile justamente para tratar de que nuestros mercados de capitales después se potencien, logren captar mayor cantidad de inversiones y beneficiarnos entre nosotros. ¿Cómo estás, Alejandro? Un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Cuéntanos cómo va el MILA. ¿Qué retos ya tiene, creo que un par de años, si no me equivoco, un par de años? ¿Cómo ha funcionado? ¿Qué cosas habría que modificar a nivel digamos, por un lado la parte regulatoria, que es siempre importante, sí, claro, y por otro lado en cuanto a la promoción de la participación de los propios actores? Sí, claro. Porque finalmente los mercados viven por quienes le dan vida, no por los estados que los regulan. Sí, ciertamente. Mira, yo creo que el MILA habría que definirlo en dos partes, ¿no? Uno como la integración económica y la otra como la plataforma de negociación entre las bolsas, digamos. Yo creo que la integración económica va bastante bien, en el sentido que se ve cada vez más empresas de los tres países invirtiendo en los otros, exactamente. Incluso las emisiones de deuda que hacen hoy día una empresa peruana, por ejemplo, entre los principales demandantes se encuentran fondos de pensiones colombianos, chilenos, etcétera, en la región y viceversa, ¿no? Las peruanas comprando emisiones de otros lados. Entonces, por ahí va bastante bien. El lado de la plataforma todavía no tiene tanto volumen como se quisiera ver, todavía está un poco limitado. Y ahí efectivamente hay una serie de cosas, ¿no? Por un lado, el tema de reformas que mencionabas, ciertamente la homologación entre los tres mercados es importante. ¿Qué supone eso, por ejemplo, para entenderlo en sencillo? Yo diría que no hay una oposición al tema, simplemente hay procesos y hay una serie de cambios que se tienen que trabajar en entidades que históricamente han trabajado separadas, por llamarlo de alguna manera, en ir migrando a juntarse, tanto desde el lado operativo como del lado regulatorio. Tienes tres reguladores, tienes tres independientes autónomos. Tienes todo un tema tributario que no es igual entre los tres países, que puede generar que sea más atractivo hacer una inversión en un país versus otro. Y ahí quiero detenerme un ratito porque, por ejemplo, tú sabes perfectamente que en el Perú, hasta hace un tiempo, tanto los representantes de la bolsa como los propios partícipes del mercado de capitales pedían, por ejemplo, esta eliminación del impuesto a la renta a las transacciones en bolsa. Así es. ¿Tú crees que eso contribuye? Porque en un momento yo he escuchado al ministro de Economía que decía que, bueno, en realidad el resultado es marginal desde el punto de vista de lo que recauda el Estado. Pero, ¿cómo estamos en esa situación frente a Colombia y Chile? Yo creo que sí hay una diferencia. El día de hoy, tanto en Colombia como en Chile, no hay el impuesto a las ganancias de capital en las bolsas, con ciertas precisiones, en el sentido que en Chile tiene que ser una acción con cierta bursatilidad, cierto nivel de transacciones, pero la gran mayoría cumplen con esas características. Por ende, te diría que no las hay, mientras que en Perú sí hay esa diferencia, digamos, ¿no? La contribución de lo que nosotros hemos visto y conversado con actores en los otros mercados, sí hay un efecto en la gente cuando este impuesto se elimina, no tanto por la tasa solamente, sino también por todo lo involucrado alrededor de... Porque se elimina una distorsión, más que por el tema recaudador. Exactamente. Ideal, ¿no? Y ciertamente, efectivamente, yo creo que hoy día, si el monto se mantiene bajo, el tener esa tasa impositiva no necesariamente genera un gran retorno, digamos, para el gobierno, un gran ingreso, ¿no? Entonces podría ser más beneficioso. O sea, en costo del video se gana más. Yo tengo la sensación que sí. Yo tengo la sensación que sí, efectivamente. ¿Qué otro elemento crees tú que es crucial para el tema de la homogenización? Yo creo que el principal es también un tema de educación. Y ahí es donde entramos empresas como la nuestra, por ejemplo, ¿no? ¿Qué quiero decir? Creo que hoy día las empresas conocen, y los inversionistas institucionales conocen bastante bien a empresas de otros países, ¿no? Un fondo de pensiones peruano conoce las empresas colombianas y las empresas chilenas. La verdad es que los inversionistas naturales, las personas, aún no, ¿no? El día que una persona natural elija entre invertir en una constructora peruana o una colombiana de una manera más casi natural. Exactamente, natural, casi indiferente, digamos, ese día realmente estamos hablando de una integración de los mercados, donde los inversionistas realmente son indiferentes. ¿Qué es eso que ¿no? supone, Alejandro? Que los propios partícipes en el MILA estén presentes en ambos mercados de la manera cada vez más Claro, el ideal del tema, como te decía, es que una persona, cuando elige una minera, por hablar de un tema que estamos más conocidos en el que quiere invertir, puede elegir entre la peruana o la chilena o la colombiana, en el caso hubiesen, digamos, empresas cotizando en ese sector. Y ahí yo creo que pasa por la educación, como decía, de empresas como la nuestra, de brindarle cada vez más a las personas
acceso a estas empresas y explicarles de qué se tratan, cómo funcionan, etcétera, de manera que capten su atención, asesorarlos en el sentido de decirle, oye, creo que hoy día te conviene más comprar la acción de la constructora chilena más que la peruana, porque hoy día por un tema de precio es más conveniente, etcétera. Claro, y en mi lado, digamos, que es el lado más de gestionar activos por terceros, donde nosotros somos los que tomamos la decisión, por el lado de brindar cada vez más oportunidades a los inversionistas a que inviertan a través de productos que invierten en todos los países, en vez de necesariamente solamente en Ahora Perú. que estamos en pleno debate sobre el tema de las AFPs, ¿cómo se han comportado las AFPs frente al tema del Mila? ¿Crees tú que, digamos, ha representado de verdad una oportunidad? Lo digo porque constantemente a raíz de este debate se dice, oye, parte del problema es la rentabilidad. Y si pues en el Perú las oportunidades de inversión cada vez son más limitadas, sea por el tamaño de mercado, sea por un tema regulatorio, pues se supone que el MILA es una ventana, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿cómo evalúan ustedes? Mira, las AFPs han invertido bastante en el MILA, en el sentido que tienen muchas inversiones directas en empresas, ya sea por el lado de acciones o por el lado de renta fija, ¿no? Bonos, por ejemplo. Lo que sí es cierto es que hoy día, para efectos de su límite en el exterior, los países del MILA son una inversión en el exterior. No tiene ninguna diferencia, digamos, invertir en un país del MILA que invertir en un país... Pero eso no es una distorsión, Alejandro. ¿No debería verse el MILA como una inversión local? Porque finalmente, si lo que se trata es de integrar mercados... Es algo que podría acelerar muchísimo el tema, ¿no? Entonces, como yo creo que los... Pero políticamente difícil de tomar, digamos. Sí, potencialmente, ¿no? Porque va hacia otro límite, siempre todo este tema de que las AFPs que inviertan un poco más en el país, etcétera. Pero yo al final coincido en que lo importante es la rentabilidad. La diversificación es buena y sí sería bien positivo que se considere. Es un tema que se ha tocado, creo que no es que el mundo esté cerrado a esa opción, creo que es un tema que debería ir madurando, pero en el momento en que eso se dé, sí se vería muchísimo más movimiento, porque hoy día, como digo, tú tienes el límite en el exterior y compra una acción en Colombia, en Chile o en Estados Unidos o en Europa, no hay ninguna diferencia entre ellas el día de hoy, ¿no? Pero el conocimiento de las empresas sí está ahí. Entonces, ¿a qué voy? Un fondo de pensiones se siente mucho más cómodo comprando una acción de una empresa colombiana que comprando de manera directa una acción de una empresa asiática. Usualmente para Asia... Porque por cercanía, por conocimiento... La conocen más, hay mucho además eventos cruzados en donde tienes oportunidad de sentarte con la gerencia de esas empresas, etcétera, que es importante para tomar una decisión de inversión, cual es completamente distinto con pensar en que vas a hacerlo con una empresa asiática. Ahí usualmente lo que hacen es buscar un fondo de terceros, un especialista en esa región. En cambio, en la región Mila sí se ve muchísimo más decisión de invertir de manera directa, ¿no? Ahora, el otro gran tema de nuestro mercado de capitales que me imagino también no deja de desaparecer con la aparición del Mila, que es ¿qué hacemos con el inversionista pequeño, con el individual, con la persona natural? Sí. O sea, ahí hay una gran tarea por hacer, que entiendo yo, entidades como la Bolsa Peruana, o de Lima, mejor dicho, han intentado, pero seguimos aún limitados, ¿no? O sea, el volcar cada vez más interesados en nuestro mercado de capitales. Definitivamente, ¿no? A ver, por ejemplo, uno de los termómetros donde se puede medir eso es en las empresas de fondos mutuos. Así es. ¿Por qué? Porque básicamente es la principal fuente de ahorro voluntario en los mercados en el Perú, ¿no? Porque tienen los fondos de pensiones, pero en el lado voluntario los fondos mutuos. Y en el caso de los fondos mutuos la data es interesante, ¿no? En el sentido que hoy día se está en un récord de partícipes, de clientes básicamente, ¿no? Sin embargo, la gran mayoría de esa plata está en fondos casi que de corto plazo, tesorería, digamos, ¿no? Todavía no hay suficiente conocimiento de las ventajas de invertir a largo plazo en un fondo que tenga un porcentaje de acciones, etcétera, y ahí hay un reto importante, ¿no? Entonces yo diría que poca gente accede al mercado y los que van a través de las compañías de fondos mutuos, que es probablemente el camino más inteligente para ir para una persona que no domina los mercados, todavía lo hacen en los vehículos más tradicionales, conservadores, ¿no? Que realmente son una buena alternativa, pero desde un punto de vista de ahorro de largo plazo... son muy limitados. Sí. Y justamente vamos a ir a una pausa y luego Alejandro nos va a contar qué alternativas, qué opciones de inversión nos ofrece hoy en día ya el Mila para inversionistas tanto institucionales como individuales. Volvemos.